Viernes de abundancia. Integridad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Luis Armando Valdés de Instituto Sanarte. Bienvenido a tu podcast Sanarte, tu espacio de sanación. Hoy voy a compartir contigo el siguiente fundamento con respecto de la abundancia. Y este se denomina integridad. La integridad se refiere a cómo actuamos cuando nadie nos está mirando. No es sobre lo que está bien o lo que está mal, sino aceptar cómo nos comportamos y qué elegimos ser más que lo que pretendemos ser. Tampoco significa ser perfecto o infalible, sino aprender de nuestras debilidades y aprovechar nuestras fortalezas internas, de modo de poder ser ejemplo de posibilidades para otros. Sé impecable con tus palabras. Habla con integridad. Di solamente lo que quieras decir. Evita hablar contra ti mismo y chismorrear sobre los demás. Utiliza el poder de tus palabras para avanzar en la dirección de la verdad, en la dirección del amor. Miguel Ruiz. La palabra integridad proviene del adjetivo en latín integer, que significa entero, completo. Ser íntegro significa ser coherente y consistente en acciones, valores, métodos, medidas, principios, expectativas y resultados. Integridad es totalidad. Ahora bien, ¿cómo podemos saber cuál es nuestra totalidad? Existe algo denominado acuerdos. Y los acuerdos, como también lo diría don Miguel Ruiz, fundamentado en la sabiduría tolteca, la realidad es creada por acuerdos. Y un acuerdo está relacionado con tu sistema de creencias, todo aquello en lo que tú crees como verdad. Hace mucho tiempo, una persona que se dedica al mundo del coaching de clarificación nos compartió una cátedra con respecto de la cantidad de energía de vida. Y recuerdo que en esa ocasión le pregunté, ¿cómo podemos desbloquear o recuperar la energía de vida perdida? Y ella me respondió, esto tiene todo que ver con aquello en lo que tú crees. Tiene todo que ver con tu propio sistema de creencia, porque eso se ha convertido en un acuerdo que para ti es la verdad. Y esto lo podemos traducir con palabras de otro de mis maestros. Tus principios de comportamiento y tus valores morales. Los principios de comportamiento se rigen por la sociedad, la cultura, por la familia, todo aquello que nos han inculcado, que nos han heredado, que hemos observado a lo largo de nuestro crecimiento. Y los valores morales son heredados, absorbidos, asociados, aceptados, sobre todo por la parte religiosa, en el entorno familiar, todo aquello que para nosotros moralmente es correcto o no lo es. Sin embargo, cuando hablamos de sistemas de creencias o acuerdos, lo que para ti podría estar bien, para otros podría estar totalmente mal. Por lo tanto, es muy relativo y vamos a centrarnos únicamente en el concepto y la conceptualización del acuerdo. Por ejemplo, imagina que tú has creado un acuerdo con respecto de cómo ganar el sustento para vivir. Y ese acuerdo es a través de un empleo. Eso está integrado en tu sistema de creencias, que solamente aquellos que destacan en un empleo y sobre todo cuando tienen una formación académica tendrán éxito. Eso es un acuerdo. Y hay personas que tienen un acuerdo totalmente distinto. Personas que dentro de su sistema, por ejemplo, creen
y están seguros de que la mejor manera para generar ingresos es a través de una empresa, a través de la generación de fuentes de empleo, y lo arraigan como su verdad. También hay personas que anclan que la mejor manera de ganar dinero y evitar conflicto o cualquier tipo de conflicto es a través de las inversiones. En cualquier escenario, cada uno de ellos está creando un acuerdo. O hay personas que podemos ganar dinero, generar dinero de diferentes maneras, con un empleo, con un autoempleo, con una empresa y con inversiones. Cada uno elige la manera en que va a generar ingresos, la manera en que va a generar el sustento para su vida, para su familia. Regresando, imagina que tu acuerdo, en este ejemplo, para ganar dinero es a través de ser empleado. De tal manera que si llega un amigo tuyo, un familiar y te dice, oye, te invito a que emprendamos un negocio juntos, te invito a que montemos una empresa. Fíjate que ya tengo inclusive los proveedores y ya tengo identificado el nicho de mercado y hay mucha demanda con respecto de este negocio. Hay muchos problemas, muchas necesidades y no lo están resolviendo, no están logrando satisfacerlo. Entonces vamos a emprender con respecto de este mecanismo. Y si tu acuerdo es totalmente fuerte con respecto de que la única manera es a través de un empleo, entonces, en principio, es muy probable que no aceptes la propuesta de emprender un nuevo negocio. Y si la aceptas, es posible que dentro del proyecto, constantemente tu energía se vea mermada. Porque estás operando en un negocio, en un emprendimiento, y en el fondo, en tu sistema de creencias, no estás satisfecho, no estás a gusto, porque tienes el acuerdo de que la manera de generar dinero, porque así lo aprendiste, es a través de un empleo seguro. Y entonces la libertad que te provee un negocio es demasiado riesgosa, porque si bien es cierto, alguna semana podrás generar muchas ventas, a lo mejor en otra no generas nada y eso es muy riesgoso para la familia. Y constantemente te va a estar tu vocecita taladrando que estás fuera de tus propios acuerdos, de tus propios sistemas de creencias. Esto en términos de negocio, de generación de ingreso. Ahora vamos a hablar de otro tipo de acuerdos. Imagina que tú tienes un contexto familiar en el que hay ciertas creencias con respecto de una religión. Y que por alguna razón comienzas a aislarte, comienzas a abandonar las creencias o las tradiciones, los rituales de esa religión. Entonces, el que estés lejos de tus tradiciones, de tus creencias, de tus rituales, comenzará a mermar tu energía. Ahora imagínate como padres, que tú le haces una promesa a uno de tus hijos. Oye, cuando sea tu cumpleaños te voy a comprar una bicicleta. Y llega el día de su cumpleaños y ni siquiera te acordabas. O a lo mejor te acordabas pero no hiciste lo suficiente para cumplir tu promesa. Entonces en ese momento, el niño, la niña, tu hijo, tu hija, estaba totalmente ilusionado, ilusionada con esa bicicleta. Y cuando llega el día de su cumpleaños está más que ansioso, ansiosa, esperando abrir la puerta y descubrir ahí en esa casa una flamante bicicleta que nunca estuvo. En ese momento se le parte el corazón, siendo un niño, siendo una niña. Y a ti como adulto, como padre, como madre, comienza a haber un acuerdo roto. Y ese acuerdo roto lo que genera en ti es que pierdas energía. Cuando no cumples con los demás, cuando rompes tu palabra, cuando rompes un acuerdo, ¿qué es lo que pierdes ante ellos? Pregúntate. ¿Qué pierdes con ellos cuando rompes un acuerdo que hiciste? Ahora bien, ¿qué pierdes contigo mismo? ¿Qué dentro de ti comienza a ser distinto cada que rompes un acuerdo? Si por ejemplo dijiste, este año sí voy a emprender, este año sí voy a lograr llevar a cabo todas las metas que he declarado en este día 1 de enero. Y pasa un mes y no estás enfocado, no estás haciendo absolutamente nada, te estás faltando a tus acuerdos creados previamente. ¿Cómo te sientes con respecto a eso? Pues bien, te voy a poner un ejemplo. Imagina que eres el Rin
de una bicicleta. Como te habrás dado cuenta alguna vez en la vida, esas bicicletas, esos rines de esas bicicletas, sobre todo las viejitas, porque hoy en día hay más tecnología. En esas bicicletas, esos rines tenían muchos rayos, una especie de alambres que corrían del centro, donde estaba colocado el eje, hacia la parte, hacia el perímetro dentro de ese rino, esa circunferencia. Y cada uno de esos alambres, imaginemos que hay 100 alambres. Entonces, para que la rueda esté perfectamente balanceada, para que esa rueda gire y no haga zigzag o no vivoree, como decimos en México, esa rueda necesita estar perfectamente ajustada con respecto a los rayos que tiene, que es lo que logran balancearla. Sin embargo, imagina que cada uno de esos rayos es un acuerdo, una promesa, un compromiso, o simplemente algo que dijiste que harías y que no cumples o que no haces. Un pago que no hiciste, por ejemplo, un préstamo que pediste y no pagaste, una ida al parque que no se concretó, que no se cumplió, cualquiera que sea el escenario de acuerdos que tú hayas prometido, que te hayas comprometido y que no cumpliste. Cada uno de esos rayos va a ser un acuerdo roto. De tal manera que cuando se rompe un rayo en ese rin, la bicicleta pierde estabilidad. Pero si hablamos de 100 rayos y se rompió un rayo, pues de un 100% de estabilidad bajó a un 99%. Aparentemente no pasa nada. El rin sabe, tú sabes, que ya no estás operando al 100% de tu capacidad y de tu energía. Sin embargo, puedes seguir operando, no hay tanta inestabilidad. Pero ahora imagina que se rompen 10 acuerdos. Esto es equivalente a mermar el 10% de la capacidad de ese rin. Y aún así sigue semibalanceado, pero ya comienza a notarse ese zigzagueo, ese viboreo en la llanta, porque le faltan 10 de esos rayos, de esos 100 rayos, que le dan precisión, que le dan soporte, que le dan contención. Pues bien, ahora imagina que hay 30 rayos menos. Literalmente ya vas a estar en una bici que parece la bici de un borracho, totalmente zigzagueando, casi que provocándote una caída. Así es como funciona la energía y así es como funcionan los acuerdos. Cada que tú rompes un acuerdo en tu vida, contigo mismo, con alguien más, te va mermando la energía, te va generando que tengas menor capacidad para hacerle frente a la maravillosa vida. Ahora imagina cuando tu integridad ha sido lastimada y que no logras andar estable por la vida, que andas sin energía, que estás totalmente en una circunstancia pues de mucha oscuridad en el sentido de ausencia, depresión, ansiedad, estrés, todo ese pantano de emociones negativas. Y eso se debe a los acuerdos que están rotos, los acuerdos no cumplidos. Y esa es la importancia de reconectarte con este fundamento dentro del contexto de la abundancia, que es la integridad. Si, por ejemplo, si dejas de confiar en ti mismo, al no cumplir, ¿qué es lo que vas a generar con los demás? ¿Qué es lo que generas contigo? Una de las maneras más primordiales de la integridad, y ojo, porque a veces se entiende como moralidad, y ojo, porque si es correcto o no es correcto, no tiene nada que ver con el campo de la moralidad, sino integridad tiene que ver con estar completo o no estar completo. Integridad, consistencia y coherencia para lo que estás parado. ¿Cuánto de tu vida está siendo coherente? Lo que te lleva fuera de integridad es cuando no coincide lo que dices ser con quien estás siendo. No desde la moral, sino desde la coherencia entre pensamiento, palabra, obra y omisión, como se dice en la religión. Es decir, ¿qué tanta coherencia existe? ¿Qué tan alineado está
todo lo que tú percibes, lo que piensas, lo que sientes, lo que accionas, lo que materializas, ¿qué tan alineado está? Pues bien, te invito a reflexionar acerca de cómo está la integridad en tu vida. Y no te preocupes o no te estreses de más, separa las cosas. Y te voy a poner un ejemplo muy básico que usamos en los programas de entrenamiento cuando vamos en busca de resultados. En estos programas de entrenamiento, todos los días, por las mañanas, declaramos una cantidad de objetivos que vamos a realizar en ese día a día. Imagina que tenemos 10 objetivos. Y uno de esos objetivos es caminar, trotar, correr 30 minutos al día. Y llegamos al final del día, hacemos una confrontación de resultados y ese objetivo en particular no fue alcanzado. Es decir, no fuiste a caminar, trotar, correr. Tache. Ese día, tache. Luego al día siguiente, vuelves a declarar en la mañana el objetivo de ir a correr. Y en la noche, nuevamente, tache porque no lo hiciste. Y al día siguiente, en la mañana, vuelves a declarar ir a correr. Y por la noche, tache, otra vez, no lo hiciste. Entonces, este es un momento y este es un ejemplo importante para ilustrar que cuando algo no está arraigado a tu intención, no tiene sentido que seas masoquista. No tiene sentido que te pongas el pie. Si no lo vas a lograr, si no tienes y no cuentas con la intención, y hoy no vamos a hablar de cuestionar la intención. Hemos hablado de voluntad y sabemos que es una complejidad por lo cual alguien no elige algo. No vayamos tan lejos, simplemente vamos a concentrarnos en resultado. Y si el resultado es que lo declaras por las mañanas, pero llega a las noches y no lo cumpliste, y ya pasaron varios días y no lo cumples, deja de declararlo. No pertenece a tu sistema de creencias, no pertenece a tus hábitos y ni siquiera es producto de tu intención. Solo sería una manera de estarte haciendo daño. Otro ejemplo en un contexto más dramático, vamos a elevar el nivel. Imagina que tú vas a crear una relación de pareja. Y en esta relación de pareja, al inicio de la relación, en el momento en el que se conocen, se comparten cuál es su luz y cuál es su oscuridad. Y imagina que tú sabes perfectamente que dentro de tu oscuridad está, por ejemplo, la promiscuidad. Es decir, que la monogamia no es compatible contigo. Y si en el momento que va iniciando la relación tu pareja te dice que lo que espera de ti es eso, estarías actuando fuera de tu integridad. Y podrías caer en el error de decir, como cuando declaras ir a correr y no vas, podrías decir, no, sí, esta vez lo voy a lograr. Vamos a iniciar la relación y yo voy a ser totalmente fiel. Y en el camino no lo eres. Entonces ahí un rayo de tu rin de la bicicleta se estaría rompiendo cada que faltes al acuerdo creado al iniciar esa relación. Si tú en el camino de tu vida has notado que eso no es compatible contigo, no lo prometas. Mejor reconoce tu oscuridad, reconcíliate con ella y comunícalo de manera transparente cada que una persona te conoce. Y de esta forma no vas a caer en el juego de mentir o de prometer algo que no puedes cumplir. Quizá en el camino encuentres una persona que no le preocupe esa parte de tu oscuridad y que te ame tal cual. Y obviamente, si esa persona también la tiene, tú vas a requerir ser totalmente comprensivo y tampoco no ponerte en el juego de yo quiero hacer pero no quiero que me hagan, ¿sí me sigues? Pero bueno, no entremos en conflicto. El punto es, no prometas lo que no puedes cumplir. Si tú has prometido algo y no lo cumples varias veces, repetidas ocasiones y has fallado, comienza a cuestionarte. Quizá no está dentro de tus valores, quizá no está dentro de tus principios. Entonces, ¿como para qué seguirlo declarando? ¿Como para qué seguir creando esa falta de integridad porque hay acuerdos rotos? Comienza a notarlo y comienza
a ser consciente de cuáles son aquellas cosas que tú sabes que puedes ofrecer y cuáles son aquellas que sabes que no podrás ofrecer. Y de esta manera vas a crear relaciones más sanas, vas a crear una relación contigo mismo de mucho poder, porque vas a estar operando desde toda tu integridad. Integridad no es decir, yo no hago cosas malas, yo no hago cosas incorrectas. No, integridad es que sepas lo que eres, que sepas tanto tu luz como tu oscuridad y que no andes por la vida manipulando a los demás en el sentido de ocultarles la oscuridad. Si la tienes y punto. Y cuando tú eres capaz de comunicar y transmitir esa oscuridad de manera genuina, auténtica, no como cinismo, sino como una manera de describir, de mostrarte vulnerable, a corazón abierto con los demás, con respecto de tu propia oscuridad, en ese momento una gran cantidad de poder va a emanar dentro de ti, porque no estás pretendiendo ser, estás siendo. Y el ser implica que si la oscuridad que tenemos puede impactar negativamente a otros, estar dispuesto a pagar el precio de que esos otros no se acerquen o no quieran relacionarse con nosotros, pero dales la oportunidad de elegirlo. No maquilles algo que no puedes o algo que no lograrás y luego lastimar a otros. Pues bien, ese es el fundamento de la integridad. Gracias por continuar en este podcast Viernes de Abundancia y nos escuchamos en la siguiente entrega.